equipos de salud, los agentes sanitarios sobre todo, con las poblaciones y las comunidades, y hay un trabajo conjunto, se da de alguna manera de modo informal. Así que, digo, esto es como para tener en cuenta. En la práctica existen situaciones de interculturalidad, pero este centro de salud intercultural es como un salto en el nivel de formalización de las propuestas. Algunos hitos como para tener en cuenta. 2009 es cuando empieza el inicio de ese proyecto, que es en principio comunitario, que trae algunas demandas de recuperación de la medicina mapuche y de solicitar respuesta a cuestiones de salud de la cuenca. Estamos hablando de poblaciones de alrededor de la comunidad de Rucachoroy, tiene alrededor de 1000 personas, y la de Pupehuén unas 500. Son de las comunidades más grandes de la provincia, entonces ahí es una situación con mucha demanda. Pero detrás de eso hay que entender que también venían demandas de tipo cultural. La zona de Rucachoroy es la zona de Pulmarí, no sé si les suena, que en los 90 fue un escenario de disputa por el territorio. Ahí se dan la recuperación, depende de quién lo cuente, pero la recuperación de las tierras que eran de estancieros pasan a ser tierras de territorio comunitario, de propiedad comunitaria. Sobre esa demanda se empieza como a construir también mucho del mito de los mapuche y los acuerdos con el sector público. Lo digo como para tener algunos hitos. ¿Me siguen más o menos? Con que alguien me diga sí, me conformo. Sí, perfecto. Emiliano. Bueno, porque al principio es medio difícil de entender. Algunos hitos. 2009 empieza ese proceso que uno no es que viene hecho el proyecto como estamos acostumbrados a ver los proyectos institucionales, en sentido de visión, misión, objetivos generales, objetivos específicos, tareas, actividades, sino que viene o llega o aparece como un proyecto más difuso, que recupera algunos elementos de la cultura mapuche, pero al mismo tiempo se va mixtando con las experiencias de las comunidades actuales en el sistema de biomedicina de la zona. Es decir, sus experiencias con los puestos sanitarios, con el hospital de Luminé, con el hospital de Zapara y alguna que otra experiencias por derivación o mayor complejidad en los hospitales de Neuquén Capital. Lo digo porque esto va a ser muy interesante o muy importante en su visión de la salud, que tiene que ver con recuperar su propia concepción de medicina y también algunas críticas a cómo son tratados o cómo son atendidos en el sistema de salud actual. Todo el tiempo van a estar jugando. Entonces va a haber un grupo que está empujando este proyecto, acompañado también por algún médico rural, algunos enfermeros, algunos productores, o sea, gente de producción, que son como colaboradores técnicos profesionales, que son facilitadores, si bien no intervienen en el contenido. En todo ese proceso va a ir dándose forma este proyecto. Yo les cuento un poco de historia, después les voy a contar la parte del proceso que me toca a mí, que es la inauguración, y un poco del modelo de atención y de gestión, que es lo que está arrancando ahora en breve, ya están los últimos detalles. 2009 se empieza a armar, 2013 hay un reconocimiento formal por una resolución del Ministerio de Salud, en donde reconoce un equipo de trabajo que se llama el equipo de seguimiento, conformado por 2 integrantes de cada una de las comunidades, integrantes del Hospital Luminé y del nivel central. Ese es el equipo que tiene la misión de dar forma a ese proyecto y hacer los acuerdos necesarios para que eso inicie. Todo este proyecto se fue extendiendo, la obra se inició y durante muchos años estuvo parada, o estuvo la obra, pero lo de adentro, o sea, el contenido del proyecto tardó un poco más de tiempo, y finalmente en el año 2021 es donde se inaugura. Entonces, a nosotros nos toca entrar como equipo en el año 2020 con la decisión política de que eso se ponga en marcha. Ya no de que se inaugure, sino que se ponga en marcha.
Entonces se da un proceso de trabajo mucho más intenso debido a la inminencia de la inauguración, que es donde empiezan a aparecer todas las tensiones, producto de la interculturalidad, tanto como de la interdisciplina. Yo estuve chusmeando ahí un poco el programa de trabajo, el programa de la cátedra, como para saber hacia dónde apuntarle, y entiendo que la relación médico-paciente y el vínculo con el otro es algo que es central en lo que están trabajando ustedes. ¿Por qué es importante este equipo de trabajo? Porque en ese primero pequeño equipo de trabajo, que serán unas 8 o 10 personas, es donde se empieza a hacer los primeros acercamientos entre dos formas distintas de ver la salud y la medicina. ¿A qué me quiero referir? O sea, de entrada, por ejemplo, cuando uno habla de formas distintas de ver el mundo, piensa que se refiere a los grandes conceptos o a la filosofía, y muchas veces en la práctica es donde se ve. Digo, las reuniones han llegado a durar 5 o 6 horas, cuando uno está como formateado para la operatividad de las situaciones o de las reuniones. El tiempo, el ritmo, la cadencia de las conversaciones es otra. Nada, es algo muy distinto, y a la vez no deja de ser vínculos humanos. Bien, comentarles, en este proceso lo que se hacía es, en vista de la inminencia de la inauguración, poder cerrar qué forma iba a tomar para ponerse en marcha. Entonces, por un lado aparece como el proyecto que era de hospital, por eso a veces digo hospital, porque la idea original era de un hospital intercultural que tenía, por ejemplo, internación, guardia, partos, cuestiones que en nuestro sistema de salud no corresponden a efectores de esa complejidad. Para nosotros, un centro es un centro de salud que dependía del Hospital de Luminé y que iba a contar con las prestaciones propias de un centro de salud. O sea, medicina general, las visitas del Hospital de Luminé, enfermería, los agentes sanitarios y no mucho más. Esto se convirtió en un punto de conflicto. Digo, puntualmente, o sea, el tema de la complejidad, lo que se llamaba hospital intercultural, en un momento pasó a llamarse centro de salud intercultural, que es como termina siendo. Y en la realidad termina siendo un híbrido. Porque, por ejemplo, la guardia no terminó quedando, pero sí una especie de situación de observación nocturna en donde la medicina mapuche observa a sus pacientes. Para que ustedes tengan una idea, el proyecto cuenta con 3 grandes partes. Una parte de biomedicina, una parte de medicina mapuche y la parte de la que sería compartida. Entonces, en la parte de medicina mapuche, que es quizás lo más nuevo, que es donde aparece una nueva concepción de la salud, del mundo y del territorio, aparece una visión en donde no está tan separado el paciente de su familia, el paciente de su territorio, o la persona de su comunidad. Aparece una visión mucho más integral, que ellos intentan que eso se quede expresado en la atención que el efector de salud hace de la comunidad. La forma propia del hospital, del centro de salud intercultural, tiene que ver con el sentido. El centro de salud se llama Rañín Quien, que significa media luna, y tiene que ver con su apertura hacia el sol. La gran crítica de las comunidades tenía que ver con que cuando ellas eran internados o quedaban en observación en los hospitales, perdían su contacto con el sol, su contacto con la naturaleza, y eso en su forma de ver el mundo es un condicionante, es un factor de riesgo que se suma. O sea, desde su mirada es imposible recuperarse si uno no ve el sol. Cuestiones que van apareciendo que en las conversaciones con la medicina más tradicional o más rígida eran difíciles que salieran.
Entonces, por un lado tenemos la biomedicina con medicina general, odontología, enfermería y su dependencia de los puestos sanitarios, y la medicina mapuche que presenta como elementos interculturales rupturistas en distintos puntos. En primer lugar, en la conducción del centro de salud. Hay una gran discusión entre las estructuras verticales que nosotros tenemos, o piramidales, que siempre terminan en un jefe de centro de salud o en un director de hospital, y eso se va como en degradé, bajando la autoridad. La cultura mapuche tiene una forma de pensar la autoridad más colegiada. Entonces lo que proponen y finalmente se aprueba es una estructura de conducción o de co-conducción que se denomina norfelial, que está compuesto, a ver si les puedo mostrar acá. Esto es un gráfico muy rudimentario. ¿Cómo se denomina la estructura? Norfelial. Gracias. Es una estructura tradicional, un órgano tradicional de conducción. Porque acá va a aparecer una y otra vez la importancia de la circularidad, de la palabra, de los acuerdos colectivos. Es una cultura que tiene lo asambleario muy metido, que toman decisiones así, discuten así, por eso también a veces las reuniones son tan largas, ¿no? Hablan todos, es muy interesante. En este caso, ellos traen una figura que es tradicional de su cultura, que es el norfelial, que acá se va a reconvertir y se va a ser intercultural. Esa era una figura que era mapuche, propia de su cultura, y acá, mediante discusión, se reconvierte. ¿Cómo está conformada esa figura? Aparecen, digo, acá, para mí, quizás para ustedes también, pero empieza a ser interesante porque aparece algo más que lo médico, lo exclusivamente técnico sanitario. O sea, en este proceso no estuvo conducido por médicos. Es decir, no es un proceso original, alternativo, en donde un grupo de médicos plantean otra forma de hacer salud, sino que es un proceso comunitario empujado fuertemente por las comunidades y coordinado, negociado con el sistema de salud y sus cuadros técnicos, tanto médicos como administrativos, y políticos también. Pero digo, acá, en este norfelial, que va a ser lo que va a conducir, van a aparecer las autoridades filosóficas, una de cada comunidad, en donde se ve, queda representado cada una de las comunidades y son los responsables de cuidar el espíritu o la orientación del centro de salud. Aparecen los representantes de las autoridades políticas, conocidos también como loncos, que son los que se van a ocupar de la acción interinstitucional, el vínculo con, por ejemplo, la provincia, con las autoridades del municipio, del sistema de salud, de las instituciones de la zona, de las escuelas. Hay una cosa de gestión que va a estar ahí en los representantes de las autoridades, de las comunidades mapuches, y es donde van a ingresar nuestro jefe de zona y la directora en realidad del hospital de Aluminé. Entonces, esto en realidad es circular, no es que unos estén por sobre el otro, pero son representantes, figuras que van a aparecer. Y los otros dos cuadrantes, que quizás están más conectados con la tarea sanitaria, en donde hay un área, lo que sería un similar al área programa, dos representantes que se ocupan del extramuro, o sea, de la comunidad, de las invernadas, de las visitas a las casas, del conocimiento de la cultura, de la población, que son los purrufes se llaman. Y el último cuadrante, que es la jefatura, lo que sería para nosotros el jefe de centro. Que en este caso lo original es que es una cojefatura. Ellos le denominan huichafe, que es una especie de coordinador. Es una persona que se llama Ricardo, y el huichafe o el coordinador, el jefe de centro de biomedicina, que es una persona que se llama Fabián. Ellos van a ser como el equipo de trabajo de conducción, el equipo de conducción, por ponerlo de alguna manera. Pero acá va a tener como en el ámbito de gestión, en el ámbito de conducción, un ámbito colegiado, que eso ya es una gran diferencia respecto a los efectores de salud usuales. Desde ahí, la cojefatura es lo que va a llevar como la conducción más cotidiana de las tareas de salud. De ahí hacia abajo, el segundo gran punto
¿Me siguen más o menos? ¿Alguien se perdió? Bien. No. ¿Bien? Sí, bien. Vamos, bueno. Digo, como primer gran punto de lo intercultural, el sistema de conducción. Como segundo punto original, son el recurso humano. El recurso humano va a tener una parte que es, como en todos los sectores de salud, es decir, médicos, odontólogos, enfermeros, agentes sanitarios, y mantenimiento, limpieza, cocina, administración, estadística, donde no va a haber gran diferencia, por lo menos en la formalidad de la creación de los cargos. Lo original, ¿dónde aparece? En que las comunidades lo que piden es no cargos en términos de fuente laboral, sino reconocimiento simbólico de sus tareas de medicina rural, de medicina mapuche. Es decir, empiezan a pedir las figuras del agente de salud mapuche. Eso es totalmente nuevo. No existía un agente de salud mapuche. Lo que existía eran agentes sanitarios o médicos rurales que sabían o tenían alguna práctica por ser de la comunidad, pero se habían recibido de agente sanitario o de enfermero. Pero el sistema de salud no reconocía formalmente otro tipo de medicina, la existencia de otro tipo de medicina. Eso es un proceso arduo con la gente de recursos humanos para delimitar nuevas formas de nombrar a las personas que trabajan, ¿no? Los trabajadores del sistema. Entonces va a aparecer la figura de los agentes de salud mapuche. Va a ser gente que pasa a ser empleado del Estado, pero que su justificación de tomar el trabajo no tiene que ver con una cuestión profesional, sino con ser parte de las comunidades y conocer de la medicina y la cultura mapuche, ¿no? Y acá, si me siguen, más o menos les hago un mapa de lo que va a ser el sistema de medicina mapuche, o lo que es el proyecto. Después no tenemos muy bien claro en qué se va a ir convirtiendo, porque es una propuesta muy viva, ¿no? Que va con mucha dinámica a pesar de tener cientos de años sus fundamentos. Del recurso humano, lo que van a hacer los agentes de salud mapuche van a estar divididos en dos, como los de planta, los que van a sostener el centro de salud día a día, y los que hacen los prestadores, los que van a atender específicamente en el centro de salud o en el territorio. Estos últimos se van a llamar quimches, que ahí quizás a ustedes les suene, son las machis, los lahuentuchefes, puñelchefes, son figuras propias de la atención de la salud mapuche, acostumbradas a funcionar en un ámbito comunitario, que ahora van a tener contacto con el centro de salud sin ser empleados de la provincia. Ahí hay como un tira y afloje para ser parte, pero sin terminar de ser parte. Yo sé que esta parte es medio compleja, porque es bastante distinta. Esta figura capaz que ayuda un poquito. La medicina mapuche tiene como... Yo tampoco voy a dar demasiado detalle de la medicina mapuche, porque yo no soy especialista en medicina mapuche ni soy mapuche. Lo que yo conozco es el proceso desde lo público, de una política pública de conformación de un centro de salud intercultural. Esto lo quiero aclarar también para no ser mal interpretado. 2 segundos que se me desconecta la compu. Yo lo que quería preguntar, él dijo que la gente mapuche de salud que trabaja ahí, digamos, ¿cómo trabajan? Ad honorem, no son de la provincia, no pertenecen al sistema de salud provincial. Bien. Sí, pero en realidad hubo que generar un mecanismo para financiar esas prácticas. De los agentes de salud mapuche, algunos van a ser empleados, o sea, van a tener recibo de sueldo, van a trabajar en blanco, todas las prestaciones, pero otros, que son los quimches, que son en realidad el corazón de la medicina mapuche,
la Machi, la Huantuchefe, consideran que lo que ellos tienen para atender a su comunidad es un don que cuando se da se recibe algo a cambio, que es el mañú, y que aparte, por experiencias en Chile, hay como un miedo a que se burocratice su saber dentro de las estructuras que son bastante rígidas de la administración pública, ¿no? Y hay que entender como que de fondo hay un vínculo entre culturas, entre la cultura huinca, por decirlo de alguna manera, la cultura occidental, argentina, neuquina, y la cultura mapuche, en donde, como de subordinación, ¿no? de persecución. Si bien esta no es el caso en este proyecto puntualmente, es una cuestión de co-construcción, sí hay algo aprendido en la cultura mapuche, es lo que alcanzo a entender yo, en donde su saber, lo propio de la cultura es muy reservado. Entonces, no es lo más fácil ponerse a charlar sobre el detalle de la práctica, digo, quizás deberían charlar con ellos como la fineza de la relación entre Quimche y paciente, pero la verdad que ni siquiera nosotros sabemos al detalle como si sabemos de otras cuestiones. No hay manuales, no hay escritura, es una cultura que es muy oral, y que aparte tiene mucho cuidado de cuánto dice sobre sí mismo a gente que no es mapuche. Entonces eso va a atravesar todo el proyecto porque, bueno, a veces hemos trabajado con poca información. En otros momentos no, pero son procesos mucho más complejos que si te pones a hablar, por ejemplo, con un odontólogo sobre cuál sería su proyecto para un nuevo centro de salud. Hay una dinámica intercultural muy distinta. Pero entonces lo que se genera es un mecanismo de pago para ese grupo que se les asegura que van a cobrar de acuerdo a sus prestaciones sin tener un contrato obligado. Esto en realidad fue una sorpresa porque nosotros pensábamos que iban a ser todos de planta y el pedido de ellos fue generar un mecanismo distinto. ¿Se ve la foto ahí? La que dice Huichafe en el medio, asistencial, comunitario. Sí. El Huichafe es el coordinador de medicina mapuche, que yo les comentaba recién, que es parte de la co-conducción del centro de salud. En términos de procesos, el intercultural va a tener en su parte mapuche el proceso asistencial, que va a estar iniciado por un rol similar al de gestión de pacientes, que va a recibir y orientar a la gente, pero que ya es distinto, porque es alguien que maneja las dos culturas, que maneja los dos idiomas, que maneja las dos lenguas, que entiende la cultura mapuche y que entiende el sistema de biomedicina. Entonces va a ser quien va a recepcionar y va a ir derivando hacia la medicina mapuche o la biomedicina. Pero va a ser alguien que es de la comunidad, por lo tanto, la apuesta es que el vínculo sea de mayor fluidez para aquellas personas, por ejemplo, que no hablan castellano, o que hablan, pero hablan poco. Esa es una de las grandes críticas al sistema de salud, acá estaría resuelto de esta manera. Ese orientador de la que se llama Mechan Chefe está conectado con el Kelly, que es como una especie de asistente médico o enfermero, depende de las tareas, que es quien conoce tanto el funcionamiento del intercultural como el detalle de la atención de los quimches, que es quien va a acompañar, quien va a ir diciendo los requisitos que tiene que traer en términos de cómo venir, en qué horario, en qué predisposición espiritual, cómo llegar, ¿no? Por ejemplo, la forma de ver la atención o la salud de la medicina mapuche, por ejemplo, hace que sea muy importante el acompañante, ¿no? El ñen cuchán, que le dicen, ¿no? Cuando empieza el proceso de atención, para ellos viene la persona que tiene la dolencia o la preocupación sobre su salud junto con el acompañante. Es una figura que pone palabra y que acompaña durante todo el proceso y que va a hacer referencia. Ellos lo cuentan como parte de la atención.
Y finalmente, lo que serían los kimches, ¿no? Como el orientador, el asistente, el símil asistente médico y los kimches, que son los prestadores para el sistema nuestro. Allí hay, como los que van a iniciar, yo les comento por arriba, van a ser la figura de la Machi, que es una figura de diagnóstico más integral. Recuerden que la medicina mapuche no tiene que ver solo con la cuestión positivista de lo observable a través de análisis o de diagnóstico, de estudios o de revisiones, sino con cuestiones que son espirituales, que tienen que ver con su estar respecto a la familia, a la comunidad, a la tierra. La Machi tiene que ver más con una cuestión de diagnóstico de ese talante. Hay una figura que se llama la Huentuchefe, que es quien sabe, conoce y practica con hierbas medicinales y que puede identificar los elementos de la naturaleza que suman al proceso de atención. Hay otra persona que hace acompañamiento de los embarazos y otro que es como una especie de acomodador de huesos. Son las figuras que van a hacer propiamente atención. Y por acá se va a marcar el proceso asistencial dentro del Centro de Salud Intercultural. Aprovecho para mostrarles la inauguración. ¿Y cómo es la interacción entre ellos y el médico, digamos, de salud? Es como la gran pregunta, ¿no? Porque, o sea, esa embarazada, nosotros le hacemos el control tradicional de su embarazo, la evolución de ese embarazo. ¿Y qué hace el mapuche? ¿Qué hace el médico? ¿Cómo les voy a hablan eso? Buenísimo. Les termino esto por arriba y si quieren nos metemos en ese punto para no dejar inconcluso. La concepción de lo que va a ser el intercultural en su parte mapuche tiene que ver con ese proceso que va de asistencial en el edificio, el proceso comunitario en donde se suma una figura que se llama las facilitadoras interculturales, o cumeas monguén se llaman, pero son facilitadoras interculturales, que hacen un trabajo similar al de agente sanitario, van a hacer equipo con los agentes sanitarios, pero no en cuestiones exclusivamente sanitarias en sentido estricto, sino más integrales. Es decir, van a tomar en cuenta cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la provisión de la leña, o la llegada del agua, o cuestiones que tienen que ver con los trámites y las gestiones en instituciones en donde la burocracia se convierte en una dificultad para acceder a beneficios. Y van a tener una llegada al territorio que complementa si la persona tiene una dolencia o se quiere atender por alguna cuestión en particular. Entonces tenemos por una parte lo asistencial, por una parte lo comunitario, y después la tercera esfera, que es esto que dice, que aparece como Xitrofi Monguén, o que es la esfera de los lahuenes, tiene que ver con aquellos que se encargan de la identificación de los territorios en donde están los lahuenes, hierbas o elementos que suman al proceso de atención, su resguardo, la gestión para traerlos de Chile, de otras provincias, o la producción en un invernadero dentro del propio terreno del intercultural. En este mapa bien rudimentario están las grandes líneas de la medicina mapuche en el intercultural. Después es un mundo del cual yo tampoco soy especialista, pero que es como por lo menos va a iniciar. Acá la pregunta sobre el vínculo con la medicina, en realidad también es una pregunta que se va a ir dando. Digo, no hay una pretensión de parte de este proyecto de que la medicina mapuche replique todos los procedimientos que hace la biomedicina, sino que está pensada como complemento en aquello que la biomedicina no puede responder. ¿Se entiende? En este caso, si bien la cuestión de los partos no quedó aprobada, no están equipadas las salas de parto como se quería en un primer momento, sino que esa discusión quedó para una etapa subsiguiente. Al día de hoy eso sigue pasando en el hospital de Aluminé.
o si hay alguna complejidad en los efectores de mayor complejidad. Sí. Pero lo que va a tener ahí dentro de del intercultural es un vínculo entre los huichafes o entre la persona que hace acompañamiento del embarazo y el médico, y el vínculo con el hospital de Aluminé. No es que vayan a reemplazar, sino que están pensados más como complemento, y además no es algo que inicia ahora, sino que muchas veces ya pasa. En los territorios donde hay comunidades, donde hay salud indígena, los agentes sanitarios y los médicos rurales ya conocen e incluso interactúan con esas personas. Entonces, no es que se vaya a replicar realmente, sino que se va a complementar. Si vos me preguntás, en la práctica, ¿cuál va a ser el protocolo? Todavía no está muy claro, en realidad. Tiene que ver más con la interacción, la conversación, y en la medida que se vaya complejizando, intervendrán el jefe de centro o los médicos del intercultural para derivar o intervenir. Bueno, no sé, más o menos quería dar un panorama y no extenderme demasiado. Entiendo que ya van 40 minutos, Javier. Entiendo que esto debe abrir más preguntas que respuestas. Si te parece, lo abrimos a preguntas, Javier. Sí, Emiliano, si querés, yo te quería preguntar si no tenés una foto del interior. A ver, les muestro qué más tengo. Esta es la parte de atrás del centro de salud, que es bastante importante, porque lo que ustedes van a ver de ahí en las ventanas son los consultorios, donde hay 2 consultorios que son de medicina mapuche, el del Mati y la Mentuchefe, que están abiertos, tienen una puerta hacia afuera que está conectado con 2 espacios que son fundamentales en la concepción. ¿Ese diseño así semicircular tiene algo que ver con la concepción de ellos de la salud, algo de eso? ¿O fue un diseño? Sí, el diseño está hecho por ellos en un taller con los arquitectos de salud. Está diseñado como media luna que se abre a la salida del sol. De hecho tiene... Acá esa media luna mira al este. Claro. Hacia atrás están las montañas, hacia allá está el este. Y tiene mucho vidrio. Las ventanas miran todas, digamos, al este. Hay muchas ventanas, pero muchas miran al este. Muchas miran al este. Claro. Acá va a estar conectado con 2 espacios. Lo que es el Rewe, que es el espacio espiritual, donde se hace la ceremonia, donde se recarga energía, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que es la ruca. Ellos ahí sí. Sí, que es un espacio con una construcción propia de la cultura mapuche y que está pensado como espacio de encuentro. La concepción mapuche, hasta donde nosotros entendemos y lo que nos van contando, tiene que ver también con la palabra, la conversación, el encuentro, y no solo con la atención. Es el espacio de circulación de la palabra, de encuentro con la familia, con la comunidad, con los acompañantes. Muchas de las cosas van a pasar en esa tirada de espacios, los consultorios, por lo menos en el terreno del intercultural, los consultorios, la ruca y el rewe. Después está lo que es ya el territorio o las casas y los lugares de la comunidad. Ese es el rewe. Y este es el interior de la ruca. Esa es una foto del interior, Javier. Es como el hall central, es un edificio de 2 pisos. Está muy lindo. Por ahí va a quedar como cualquiera la pregunta, pero ¿qué calefacción tienen? O sea, porque la calefacción ahí es complicada y me parece que es importante. Sí, tiene una... Es el tema, porque ahí sin calefacción... nada, hace mucho frío. En invierno ni hablemos. Todavía no pasó el primer invierno, digamos. Tiene unas calderas, tiene 3 calderas bastante potentes, pero fue todo un tema
la obra eléctrica Claro, es complicado. y el mantenimiento de esas cuestiones. Con lo que Porque el gas es más caro en realidad, o sea, si fuera por gas es una fortuna. Sí, aparte no tener los sistemas armados para hacer llegar el gas ahí. Está bien. Bueno, le abro pregunta, Javier, si te parece. Bueno, si querés dejar de presentar, así estás vos, podés observarnos. Ahí estamos. Entonces. Bueno, Emiliano, muy interesante, la verdad, lo que has compartido con nosotros. Así que bueno, estamos ahora abiertos a las preguntas de los estudiantes.